A nombre de Cineteca Nacional agradezco su presencia a esta conferencia de prensa donde vamos a hablar sobre el ciclo cine y fútbol. Esta mañana quiero agradecer la presencia de Lourdes de la Rosa, futbolista de 1971, ¿verdad? Protagonista de Tan cerca de las nubes. Y precisamente también nos acompaña el director de Tan cerca de las nubes, Manuel Cañive. Gracias. También agradezco la presencia de Luisa Bravo, productor de Los Ángeles Fútbol Club, así como a su director Roberto Ortiz. Muchas gracias por venir. Y bueno, le cedo la palabra al director de difusión y programación de Cineteca Nacional, Nelson Carr. Por favor, Nelson. Voy a ser bastante breve, pero evidentemente es un mes de fútbol y la Cineteca no se podía quedar fuera. Sin embargo, cuando estuvimos viendo qué proyectábamos, qué ciclo podríamos organizar, vimos que era interesante hacer esto que le pusimos una mirada diferente y que se trata sobre todo del cine y fútbol, pero el fútbol visto desde los márgenes de alguna manera, ¿no? Es decir, ¿qué quiere decir desde los márgenes? Bueno, justamente vamos a tener aquí varias películas sobre mujeres y fútbol que si en este momento no están tan marginadas, en otros momentos sí estuvieron totalmente fuera, digamos, de lo que es el mundo del fútbol, ¿no? En este sentido es algo llamativo que en los 2 últimos 3 años se hicieron 3 películas sobre el Mundial de Fútbol del 71, de los cuales aquí vamos a tener 2, la película de Manuel y la película argentina sobre la delegación argentina que vino a jugar a México en el 71. Tenemos también la película de Roberto, también sobre el fútbol femenino en el norte del país, en una zona conflictiva, y también como donde el fútbol es, digamos, sirve para cohesionar socialmente a la gente. Y tenemos las primeras, una película brasileña también sobre la primera selección de fútbol brasileño, fútbol femenino brasileño, que fue en los años 80, más tarde que en México, luego de 40 años de estar prohibido el fútbol femenino en Brasil. Otra película brasileña es Democracia en Blanco y Negro, sobre un tema también que creo que es importante, la relación fútbol-política, cuando el Corinthians de Sócrates se enfrentó públicamente en los partidos a la dictadura brasileña. Incluso creo que una película como la mexicana Atlético San Pancho puede verse también en este sentido como una obra, en cierta manera, como un fútbol marginal en un pueblito donde ya a nadie le interesa el fútbol. Unos niños deciden crear un equipo del cielo, es decir, desde un avión les cae un balón y a partir de ahí empiezan a armar
el Atlético San Pancho. Y finalmente, dos películas más. Otra que creo que también vale la pena hacer referencia en este sentido es El Cinco de Talleres, que si bien es una película de ficción uruguayo-argentina, está ambientada en el equipo Talleres, un equipo argentino de Córdoba que tiene más de 100 años y que tiene la particularidad de que los dueños son sus 70.000 socios, algo que en el fútbol actual ya se ha perdido mucho también, ¿no? Y finalmente la película chilena de Andrés Wood, Historias de Fútbol, que son 3 pequeñas historias, una de las cuales adapta un cuento pues bastante famoso de Mario Benedetti, El puntero izquierdo, que es en un partido de fútbol amañado, el puntero izquierdo está frente a la portería y aunque sabe que no debe tirar, no puede evitar hacer el gol. Esas son las películas que vamos a tener en este ciclo. Va a estar en las 3 cinetecas y paralelamente en estos días en los mismos días tendremos también la exhibición en 35 milímetros de Fútbol México 70 de Alberto Isaac, una película que hace mucho que no se exhibe y sobre todo en 35 milímetros, y la versión restaurada de Ulama, El juego de la vida y la muerte de Roberto Rochín. Nos pareció importante que en este momento que el fútbol está en todas partes, que es además un deporte que mueve multitudes, pero también es un factor de identidad que está presente en todos los órdenes de la vida prácticamente, y para eso este ciclo, una mirada diferente en el que nos hemos centrado exclusivamente en películas mexicanas y latinoamericanas. Eso es todo como presentación. Manuel, si quieres. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad de platicar un poco. Pues nada, yo la verdad creo que lo primero que tengo que decir es que estamos... a mí realmente me entusiasma mucho que exista este ciclo en el momento en el que estamos, de efervescencia futbolera, pero con ese enfoque, ¿no? Hablando realmente del fútbol como un fenómeno más amplio que el que en realidad se muestra de manera oficial y que va a ser, digamos, la tónica de lo que es esta Copa del Mundo tan particular, extraña, podría decir, que estamos a punto de vivir, ¿no? Entonces, es curioso, ¿no? Porque, digo, a mí que me tocó vivir el 86, por ejemplo, pues se nota una gran distancia respecto a lo que está pasando hoy en día, a lo que fue en aquel entonces, y especialmente ya centrándonos en el tema futbolero, lo inaccesible que se vuelve realmente el fútbol ya a nivel de asistencia a los estadios hoy en día, de pronto pareciera estarse, no sé si compensando, pero hay algo que en realidad está afuera de lo que es los estadios, que en realidad está sucediendo, digamos, como a nivel de exhibiciones, a nivel cultural, podríamos decir, que es muchísimo más amplio que lo que ocurrió hace 40 años, y que bueno, yo especialmente lo celebro. La película con la cual estamos participando, Tan cerca de las nubes, es en realidad un proyecto que surgió de manera independiente y que luego tuvo la fortuna de ir escalando, y que en realidad siempre tuvo la intención de poder contribuir a rescatar una historia que a mis ojos me parecía fundamental. Digo, yo como en esa parte, digamos, de aficionado al fútbol, aunque la verdad es que nunca me imaginé que en algún momento iba yo a mezclar, digamos, esa afición personal y
y que viene desde la infancia, con mi profesión de cineasta, encontrar en el camino a las protagonistas de esta historia, que en realidad me parece como maravilloso lo que está pasando en estos últimos tiempos. El hecho de que esta historia haya empezado, digamos, como a emerger, como dijo Nelson, es sintomático que haya habido otras producciones en otros países dedicadas también a tratar de rescatar esta historia del Mundial del 71, que creo que habla justamente de lo que tenía la propia historia ya, digamos, per se, ¿no? O sea, de que estaba buscando resurgir, y de alguna manera en esta parte del seguimiento a lo que fue la selección mexicana, que a mí en lo particular me parece la historia tal vez que contenía los elementos, digamos, cinematográficos más perfectos para poder hacer una historia de este tipo, lo que sucedió con ellas, ¿no? Haber empezado en 1970 pues prácticamente sin ningún apoyo, y de pronto estar situadas un año después en el Estadio Azteca ante más de 110,000 espectadores disputando una final de fútbol frente a Dinamarca, ¿no? Este tránsito, digamos, ¿no?, diametral, en el cual además de todo existen elementos que complican la historia en el camino, que se vuelven elementos dramáticos. Yo sabía que lo que se necesitaba ahí era tratar de retratar esta historia con esa justicia, ¿no?, y ese apego a los personajes que, bueno, pues de alguna manera espero que hayamos conseguido. Y bueno, aquí está Lourdes, que tal vez es la que tiene más cosas que decir al respecto, y a la cual me gustaría darle la palabra. Buenas tardes, bienvenidos. Pues sí, soy una de las integrantes de ese gran equipo, que tuvimos muchas limitaciones, pero antes de seguir con mi historia, quiero agradecer públicamente a Manuel Cañive, porque nos rescató de esas esquinas como las muñecas, nos sacó otra vez de esos rincones de nuestra casa, donde ya estábamos cuidando nietos, disfrutando de alguna pensión, las que ya estábamos retiradas del trabajo. Y jamás, después de 55 años, jamás pensé, ni pensamos, porque desde ese entonces jamás nos separamos. Nuestra unión como equipo, como jugadoras, por eso a Manuel no le costó mucho trabajo reunirnos o ir hasta los rincones de aquella casa o de aquella provincia, porque siempre estuvimos juntas. Teníamos nuestras comidas, celebrando desayunos, en fin, como equipo, siempre unidas. Entonces, repito, soy de aquellas integrantes de la selección femenil, donde el fútbol era prohibido, donde teníamos que recoger la basura, los vidrios y hasta los animales de una cancha de fútbol, porque no teníamos nada de eso. Mas sin embargo nos fuimos a Italia y trajimos un tercer lugar a nivel mundial, enfrentándonos con equipos de Italia, de Austria, de Dinamarca, de Francia. Nos trajimos un tercer lugar. Viene una invitación de México para jugar un segundo campeonato. Llegamos a México, nos preparamos, nos daban ya unos campos más o menos, ¿verdad? Nos íbamos a las 6 de la mañana a Chapultepec, nos preparábamos para ese gran acontecimiento y nos comprábamos una bolsita de bolillos y nos las tomábamos con agua, y el agua no se vendía en ese entonces, en los 70, y era pura, entonces sabía riquísimo. Hasta la fecha no he vuelto a probar esos ricos y exquisitos bolillos. Posteriormente nos presentábamos en las canchas de fútbol y teníamos que cubrir nuestro arbitraje con lo que nos daba la familia, y nos comprábamos una playerita, los shorts, y algunas llevaban tenis y otras con tenis con unos tacones de plástico, que eran las que más o menos había recursos. Pero esa fue nuestra historia.
Y esa historia la plasmó inteligentemente Manuel de nuestra vida como futbolistas. Gracias. Bueno, pues nada, solo me gustaría como agradecer la oportunidad de que Ángeles FC forme parte de este ciclo de cine y nos da una oportunidad para que el cine que se hace en el norte también tenga como un espacio, ¿no?, en diferentes partes de la República, y pues que la historia de las morras de Ángeles Soccer se siga viendo y se siga sintiendo, y la historia de Cristian pues también, ¿no? Entonces, pues nada, Ángeles FC es una película hecha en Mexicali, Baja California, y es sobre un equipo de fútbol femenil en Ángeles de Puebla, que es una de las periferias pues más tocadas, ¿no?, por la violencia, y aborda la historia de Bianca y Valeria, chicas que forman parte del equipo, y cómo Valeria busca su sueño a ser profesional, y cómo Bianca encuentra en el equipo una forma de resistir al cotidiano, de crear amistades, una segunda familia después de haber perdido a su hija más pequeña, y cómo Cristian, el entrenador, busca redireccionar su vida después de haber estado en el crimen organizado. Entonces, en este contexto, pues se aborda, ¿no?, como el fútbol te da como esas ganas, ¿no?, de continuar a pesar de estar como en estos contextos sistemáticamente precarizados. Entonces, pues nada, más bien si después hay dudas o algo, con mucho gusto las puedo contestar. Bueno, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias y jalando un poco los hilos de la conversación, justo ahorita que hablabas de lo accesible o no del fútbol, como que luego la conversación se centra en lo deportivo, competitivo, en los estadios, como que en estas otras dinámicas, ¿no? Pero también el acceso al fútbol de quienes quieren profesionalizarse y no tienen la oportunidad porque están en estos márgenes. Entonces no llegan como esas oportunidades, o si llegan son más complicadas, y creo que Ángeles FC pone un poco el foco, pone el foco ahí en ver todas las complicaciones que existen para poder cumplir el sueño de dedicarse al fútbol profesional, pero también qué es lo primero que ven las niñas, las morras, los niños cuando admiran a alguien, ¿no? Es como ven a la mamá, ven a la tía, ven a la prima que están jugando en estos campos, que se apropian de ellos, que no sé, en Ángeles hablamos un poco de cómo Cristian y las morras van reconstruyendo también el campo, ¿no? De ser un basurero, ellos se dedican a limpiarlo, a acercarlo, a hacerlo para ellos mismos, porque nadie más se los va a dar. Entonces, no sé, me gusta esta mirada que está poniendo este ciclo, ¿no? Como una mirada diferente, otras formas de hacer fútbol, que el fútbol sea la excusa para ponernos a todos al centro a platicar de ello. Creo que es algo muy valioso y lo agradecemos bastante. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Moisés. Siguiente, cuando termina, íbamos a disputar el campeonato en 1971, vino una noticia en la noche del sábado para jugar el siguiente día, de que estábamos solicitando 2 millones de pesos. La edad promedio en el equipo era de 13 años hasta 24 años, la mayor. Ese era el promedio de la cronología de cada jugadora. Entonces llegan en la noche, a las 10 de la noche, y nos llaman a nuestra habitación que nos presentáramos en la sala de juntas, porque había el murmullo de que México no se iba a presentar en la final. Entonces, pues nosotras estábamos ya muy concentradas para el día siguiente disputar contra Dinamarca la final. Y bueno, eran la 1 de la mañana y nosotros
seguimos recibiendo, fue la junta donde nos decían los medios que por qué no íbamos a jugar, por qué estábamos pidiendo 2 millones de pesos. Eso fue una totalmente mentira. No sé si esto fue pues dicho o fabricado por la gente de pantalón largo. Estábamos afectando muchos intereses en el fútbol varonil. Hablaban ahorita, Manuel, de 110,000 espectadores en la final. Y en los partidos anteriores, ¿sí?, era más de la mitad lleno el Estadio Azteca. Y bueno, pues no nos dejaron dormir durante la noche del sábado unas jugadoras que están esperando horas para presentarse en el estadio y jugar una final, repiqueteando los teléfonos para que les dijéramos que sí íbamos a jugar. Ya en esa conferencia les dijimos que sí. Una compañera nuestra, ¿sí?, leyó un comunicado, Yolanda Ramírez, donde eso era una mentira, que nosotros no habíamos dicho tal cosa. Ese día, pues desveladas, y bueno, pues nos presentamos al estadio con esas condiciones. Termina el partido, vienen invitaciones a Sudamérica y Europa, y resulta que en esa gira que tuvimos nos llega la información de que la Federación Mexicana de Fútbol nos había expulsado y que ya no podíamos salir con el nombre de México. Y entonces es fecha que el campeonato de 1971 ni 1970 es considerado para la federación, para la gente de pantalón largo, como parte de la historia de los campeonatos varonil y femenil. Si ustedes escuchan en la televisión, hablan de 3 campeonatos mundiales, 1986, 1970 y 2026, pero nadie hace referencia a 1971, porque hasta la fecha somos expulsadas de la Federación Mexicana de Fútbol. Eso fue lo que pasó. Bueno, obviamente, digo, sí, había muchas películas para considerar y muchas formas de acceder a este ciclo. Sin duda, el chanfle estaba ahí, pero finalmente decidimos optar por esta mirada diferente, ¿no? No es ni mejor ni peor, es una mirada, creo, que va más acorde con lo que es la Cineteca, ¿no? Es decir, hay muchas películas mexicanas o extranjeras muy exitosas que no pasan en Cineteca, ¿no? Porque creemos que no es el perfil. En este caso, pensamos además, no sé si sea cierto o no, que iba a haber muchos otros ciclos de cine en televisión y que ahí van a estar todas esas películas, ¿no? No sé si lo vayan a hacer o no, ahí no. Pero entonces, por eso fue la elección, ¿no? Esta mirada diferente que nos pareció más atractiva en este momento, ¿no? Buenas tardes. No me acuerdo dónde leí que decía que el soccer era popular porque es un deporte que se juega con la parte más lejana del cerebro. Y a la jugadora, a Lourdes, ¿a qué considera que en este momento haya un boom del fútbol femenino? ¿Se debe a una cuestión comercial o a la presión de la mujer que está buscando algunos espacios que estaban cerrados? Seguramente que las dos cosas. Las dos cosas. Sí, nosotros ahorita, después de aquel mundial, estuvimos expulsadas, salíamos ya al extranjero como mundialistas, ya no salíamos como selección mexicana. Entonces, les estoy hablando de 1971, 70, 71. 20 años después empezó
la Federación Mexicana de Fútbol a integrar selecciones. 20 años después, imagínense nada más, las chicas estuvieron retrasando su progreso dentro del fútbol femenil, y claro que llegan a mundiales y ocupaban cuartos, quintos, sextos lugares, ¿verdad? Ya no hubo más avance del fútbol femenil. Ahorita las niñas, ya hay una liga, ya se les da una beca, ya tienen equipos integrales con preparadores físicos, nutriólogos, psicólogos, y unas canchas preciosas, porque hemos ido, hermosas, hermosas, empastadas, ya traen un autobús para ellas, cosa que nosotros no teníamos que agarrar el metrito, y bueno, pues otra situación. Pero sí, el fútbol femenil ahora está muy comercializado, y aún así, pues los sueldos de los jugadores a los sueldos de las chiquitas, pues es una gran diferencia. Pero yo creo que dentro de la atención para el fútbol femenil ya ha mejorado muchísimo a comparación nuestro. Gracias. Enrique, por favor. Hola, Nelson. Me imagino que la Cineteca debe tener una copia de Escape a la Victoria de John Huston, ¿no? Pero pues ese no es el tema. Yo acabo de ver fútbol, la Copa del Mundo de Fútbol de Inglaterra. Cuando todavía era un niño me emocioné con los goles de Borja y demás, el Cuate Calderón y la Tota Carvajal. Y en la convocatoria de prensa pensé, bravo, van a pasar los documentales oficiales de las Copas del Mundo. Y pensé en la última Copa en Qatar. ¿De Qatar o...? Sí, es Qatar, ¿no? Dije, pues a ver si ahora sí logro ver ese documental, que siempre se han de hacer documentales oficiales. Pero no me encuentro con que vamos a ver cine de aquellos. No, pero no estaba anunciado eso en el boletín tampoco. Digo, en el boletín estaba anunciado lo que dije aquí, sí, más o menos, ¿no? La idea, como decía, la idea era otra, ¿no? En realidad, y en el fútbol, en el cine de ficción, en el cine internacional y en el cine hollywoodense, hay una gran verdad. Es decir, hay extraordinarias películas de box, importantísimas, buenísimas películas importantes de béisbol, pero casi no hay ninguna buena película sobre fútbol. Es muy escaso la relación fútbol, ficción y cine. En el cine internacional ha sido muy escaso, no, sobre todo porque, bueno, como sabemos, buena parte de estas películas de béisbol y de box son películas estadounidenses, y si hay un deporte que no es estadounidense es el fútbol, ¿no? Pero no estaba la idea de pasar todos esos documentales. Yo también el primer mundial, que no me acuerdo si vi o oí, fue de Inglaterra, porque más o menos tenemos edades parecidas. Sergio Raúl. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Sergio Raúl López. Salí de emergencia, te voy un poquito ronco de la final de la Conca Champions. No, pues si vamos a hablar de títulos de fútbol, hay muchísimos, ¿no? Hasta el futbolista fenómeno con resortes. Pero yo lo que quiero preguntar es un poco, esta curaduría pues, es una opción a lo que va a pasar en la cartelera comercial, ¿no? Que se nos está llenando. Digo, ahorita hay una película de Pumas, pero se nos va a llenar de transmisiones en vivo, que el cine ya no es un lugar para ir a ver películas, sino para ver transmisiones también, ¿no? Bien, signo de los tiempos. Pero yo le quiero preguntar a Manuel, porque él, sí, o sea, se ha vuelto un cineasta especialista en fútbol, pero no solo en eso, sino hacer curadurías y exposiciones sobre el tema. Entonces, un poco quisiera preguntarle a él su visión sobre el cine mexicano y el fútbol. Está hasta un Cuarón, ¿no? El otro Cuarón
Rudy Cursi tiene por ahí una película, está una serie muy exitosa, Club de Cuervos, pero ¿qué es lo que pasa en el cine mexicano y cómo se ha abierto esta relación al fútbol en los últimos años? Creo que desde Atlético San Pancho ya hay mucho más material, pero en la realización, ¿no? ¿Y por qué especializarse en este tipo de temas que justo rescatan estas gestas, ¿no? Ahora Clarita Brugada anda muy contenta diciendo los 3 mundiales mexicanos, ¿no? 70, 71 y 86. Yo creo que es parte del mérito tanto de Manuel como de las jugadoras de esta selección, que están siendo reivindicadas y están siendo tomadas en cuenta. Quisiera también saber la opinión de que se siente que años después sean reivindicadas, ¿no? Y por último, para Nelson, en este ambiente futbolístico, en este ambiente de celebración del Mundial, ¿qué significa para la Cineteca aportar esta cartera alternativa, estos títulos que son otro tipo de cine que muy difícilmente llega, porque podemos hablar de muchos títulos comerciales, pero esta programación es especial, ¿no? Me acuerdo de Demetrio Bilbatúa contándome cómo hicieron la primera toma de la película de México 70, y era que tiraron un balón desde un helicóptero y empezó a rebotar, hasta que quedó fijo, y la toma nada más la pusieron en reversa y ya se ve como el balón vuela al mundo, entre otras maravillas de este ciclo, ¿no? Gracias. Bueno, es una pregunta, la verdad, curiosa, ¿no? Ahora que dices si me he especializado en eso, la verdad te podría decir primeramente que no es algo que yo haya hecho de manera consciente, premeditada, ¿no? O sea, creo que, bueno, es cierto, yo en general trabajo en 2 universos, ¿no? Aparte del cinematográfico, me formé como diseñador, he trabajado mucho en eso y de ahí hablo en plural porque tengo un estudio con mi hermano en el cual nos hemos de pronto metido en este ámbito, digamos, como de los museos, ¿no? La museología, la museografía. Y entonces ahí nos ha tocado realmente abordar el fútbol justamente porque sentíamos que había una especie como de desierto, ¿no? Por ejemplo, en la cuestión museográfica, ahorita que estaba citando a México 86 y lo diferente que es ahorita en realidad veo que hay como no sé cuántas exposiciones en diferentes museos alusivas, digamos, como a la memorabilia y los mundiales, ¿no? Lourdes nos podrá decir sí o no, porque han prestado ya todas sus reliquias, las tienen, digamos, en museos diferentes. ¿Todas? Bueno, pues, o sea, las que tienen todavía camisetas y tienen cosas por el estilo ya las han repartido en diferentes museos, ¿no? Y es la verdad, o sea, es la diferencia, lo que yo decía respecto a la actividad que se generó. En el 86 no era algo que se llevara a cabo. Me acuerdo de una exposición muy famosa que se hizo un poco después, cuando volvieron el centro de prensa, lo volvieron museo, un tiempo allá en Polanco, ¿no? El Centro Cultural Arte Contemporáneo, que luego terminó, hicieron una muestra fotográfica, básicamente rescatando, digamos, archivos de los periódicos antiguos del Esto, de Ovaciones, y llevándolo, digamos, como al entorno museográfico. Pero de ahí, absolutamente, son muy pocas, digamos, como eso ya en términos de museos, lo que se había realizado después, y nos toca hace 10 años organizar esta exposición que es el origen, la génesis, digamos, de la película, de Tan cerca de las nubes. Creo que en el cine también es cierto lo que tú mencionas, en el cine mexicano especialmente, que a lo mejor si revisamos la filmografía de los últimos 20 años, vamos a encontrar varios títulos por ahí que tienen diferentes ópticas, ¿no? Que se mezclan ahí, digamos, hablando especialmente de ficciones, también de documentales. No hay que olvidar también que esta cuestión, digamos, como del contenido documental deportivo es toda una especialidad que en algunos países está muy desarrollada, ¿no? Lo que dijo Nelson también es muy sintomático, cómo en realidad en la industria, cómo se abocan realmente de pronto a narrar películas deportivas con una, digamos, producción y calidad, digamos, determinada, que es lo que normalmente la gente más conoce, y que posiblemente en México no se han dado tantas oportunidades, porque posiblemente tampoco sea, digamos, el interés de muchos cineastas, sino en realidad de un determinado grupo, digamos, de realizadores, ¿no? Yo ahí por ese lado también mencionaba que había sido algo no planeado de ninguna manera hacer una película de fútbol. O sea, yo en realidad
la cuestión que he hecho, digamos, como cineasta son sobre todo documentales, tampoco tantos como yo quisiera, y sí hay temas que en realidad creo yo que unen lo que es mi interés. Yo cuando, si tendría que decir qué fue lo que más me fascinaba de la historia de la selección femenil del 71, no tenía que ver tanto con el aspecto deportivo, sino con ese aspecto humano de esos personajes que de alguna manera son periféricos y que transitan en sentido contrario al sistema, a la sociedad. Eso sigue siendo para mí el motor de hacer Tan cerca de las nubes, y que lo relacionaría con otras cosas que he podido hacer y que también describen este tipo de personajes, ¿no? Entonces, obviamente, de todas maneras, cuando ya me topo con la idea de retratar la historia, que insisto, tenía que ser como, ya tenía todos los elementos dramáticos según yo para hacer una película, pues en realidad iba a haber mucho fútbol de por medio y es indispensable. Y ahí, esta parte, digamos, como de uno mismo, yo la digo como casi primaria, que hace que ese digamos, como apego al proyecto logre, digamos, pasar todas esas etapas de desilusión que uno tiene cuando hace un proyecto de larga duración, ¿no? Como un documental. Normalmente, digo, a mí me ha pasado que son proyectos de 5 años, y en esos 5 años hay momentos, como en cualquier cosa, que uno de pronto dice, o sea, ya no está encontrando los estímulos para poder seguir adelante con el proyecto. Pero como estaba el fútbol ahí de por medio, yo siempre sentía que eso era algo que me hacía siempre despertar como la ilusión, y yo pienso que por ahí se tocaron varias cosas que se vuelven como personales, pero que al final de cuentas se trata de hacer una película que tenga esa lectura, según yo, digamos, como para un público amplio, ¿no? O sea, que básicamente es como lo que sucedió con ellas. Así que yo creo que lo que está pasando en el cine, pues sí, que de pronto se están dando esta posibilidad de tener al fútbol y de desestigmatizar o de romper un poco con aquello que existía justamente en el pasado, de considerar que el fútbol y, vamos a decir, la cinematografía, en este caso lo que uno pretende, el cine a lo mejor autoral, están disociados, están divorciados, que no se puede, digamos, como mezclar una cosa con la otra. Creo que por ahí incluso este ciclo está de alguna manera hablando, digamos, de que eso en realidad es una visión dogmática un poco de otra época, ¿no? Y sí es cierto que han habido otras tantas películas en el ámbito, digamos, como de la cinematografía histórica, que son, digamos, como, pues sí, o sea, que son básicas en esto. Mencionaron por ahí esto de pues recordar Los hijos de Don Venancio, que salía Casarín, que actuaba, que era muy mal actor, pero que ya era de estos primeros futbolistas que eran mediáticos. Muchos dicen que es el primer, digamos, ¿no?, como superestrella en ese sentido, que saltó del deporte a los escenarios y esto, y de ahí vamos viendo. Pero sí es cierto que también es, digamos, como o lo que mencionaste, digamos, de la cinta de Resort, o sea, pero son, digamos, como a cuentagotas a lo largo, digamos, de un buen espacio de tiempo, hasta que llega el chanfle en finales de los 70 y se vuelve, digamos, como ese fenómeno de taquilla de aquel entonces, ¿no? Pero bueno, sí creo que eso se ha modificado en la medida en la que hay más cineastas y las miradas también empiezan a tener, digamos, como otros intereses, y lo que digo, recapitulando, que se rompe un poco ese digamos, como prejuicio que existe entre la relación del arte o del cine con el deporte, ¿no? Con el fútbol concretamente. Voy a hacer ahora sí muy breve. Si, digamos, quitemos que es el mes del mundial, este ciclo es un ciclo muy coherente con toda la programación regular de la Cineteca, ¿no? Entonces me parece que, es decir, fue aprovechar el momento para poner un ciclo que de todas maneras, es decir, nos interesa especialmente, ¿no? Y creo que más o menos en todo lo que dijeron queda claro esta idea, ¿no?, de que hay, es decir, todo este rescate del fútbol, digamos, de alguna manera marginal o ajeno a los grandes intereses, es el fútbol como un vehículo de cultura, de identidad, que bueno, que es lo que hace regularmente la Cineteca con otros temas también, ¿no?
No sé si... Abel Montaño. Perdón, ¿sí? Algo te había preguntado. Esta reivindicación de Claudia Sheinbaum de Clara Brugada hacia las futbolistas del 71. Pues miren, ahorita no estamos quietas. Ahorita nos están llenando de homenajes, de reconocimientos. Hemos estado en muchos lados. Qué bueno, porque la más chica de nosotras, 70 años, y la mayor, 84 años. Entonces, bueno, pues sí, levantarnos temprano nos cuesta, pero vamos felices. Nos están tratando, nos están apapachando, y qué bueno, porque tenemos nuestras terapias, nuestras pláticas, como siempre, desde que jugábamos, entrenábamos, y ahora nos preguntamos, pues, ¿qué pasó? ¿Qué hicimos para todo esto? Pero son muy buenos regalos que los recibimos con todo el agradecimiento. Gracias. Abel Montaño. Sí, hola, buenas tardes. Abel Montaño, de la revista pólvora.com.mx. La primera pregunta es para Roberto. El mundo femenil del deporte tiene grandes éxitos. Hace unos días una chica en remo fue campeona del mundo. Hace unos días un grupo de chicas fueron a la muralla china y ganaron. Entonces creo que hay una gran beta de temas ahí con las mujeres que quiero pensar que puede despertar como un interés de los cineastas mexicanos a hacer documentales de eso. ¿Has pensado, a partir de los éxitos que has visto, que se puedan hacer nuevas cintas? Y la segunda pregunta sería para la Lourdes, la líbero o la líbera mexicana. Mi pregunta es, desgraciadamente no hay registro, o yo no tengo registros de muchos de sus partidos, ¿no? ¿Usted nos puede recordar algún partido de Lourdes que fue particularmente duro para ustedes, para la selección, y si algún día fueron lastimadas? Gracias. Sí, yo creo que el fútbol femenil da en el contexto cinematográfico da mucho, ¿no? O sea, nosotros lo encontramos de una forma como muy afortunada en Mexicali. Nosotros íbamos a hacer un video para niños de este mismo equipo, porque en Ángeles Soccer también entrenan niños, y nos encontramos justo con que quien daba la cara por el equipo recién fundado de Ángeles Soccer era el fútbol femenil, y eran las mamás, ¿no? Un grupo de morras que llevaban a sus hijos a entrenar, y Cristian vio ahí como algo, se pusieron a patear y entonces empezaron a entrenar. O sea, en estos rincones, ¿no?, se encuentran estas historias de vida, estas realidades, y pues por parte de Luisa y mía siempre fue como hacer una película crítica, pero también como con mucho amor, con mucho respeto hacia ellas, que ellas se sintieran, y Cristian también, como bien representados, porque luego en estos contextos luego es fácil caer como en dónde viven y no en qué hacen, y esta película es más en qué hacen ellas en este contexto en el que viven, ¿no? Entonces yo creo que sí, o sea, lamentablemente, como mencionaban hace ratito, el fútbol femenil todavía, si bien México es una de las ligas que más se ve, el fútbol femenil, falta un montón por construir, un montón de derechos laborales para las morras que practican, que juegan profesionalmente, y hay mucho de qué hablar, y creo que desde el punto de vista cinematográfico se pueden abordar tanto en lo profesional como en el amateur, ¿no? Y como todos estos sueños que se quieren construir en el fútbol, con morritas que aspiran, que ya tienen íconos y figuras que la representan siendo mujeres, falta mucho por construir también en las oportunidades que las morras de las periferias, de barrios, pues ocupan, ¿no?, para tener esa oportunidad. Nos tocó, como lo comentaban hace rato, con Valeria. O sea, hay mucha niña de Estados Unidos que a nosotros nos tocó ir al CAR de Tijuana, y la mayoría era extranjera, la mayoría venía de San José, de Los Ángeles, de San Diego, y como en el fútbol varonil, ¿no? O sea, luego se mueve un montón de dinero ahí y un montón de cosas, y restan oportunidades. Entonces creo que ahí está también donde podemos poner el foco, ¿no?, en una crítica sobre cómo se está empezando a manejar el fútbol femenil, tanto profesional como en la talacha, ¿no?, porque también hay talacha femenil. Sí, respecto a mi pregunta, sí, el fútbol femenil también hay rudeza,
claro que sí. Hay que saber quitarse las patadas. Fíjense que el equipo muy rudo, que más nos ha tocado y las compañeras estarán de acuerdo, Italia. Italia es jugadoras muy fuertes y muy rudas. Ellas pasan la pelota, pero no la jugadora. Entonces, sí hay contacto, pero también, pues nosotros debemos de tener la habilidad, en ese entonces, ¿verdad?, de quitarnos los guamazos. Sí, nos estábamos un tiro de esquina, un marcaje personal en ellas, pues sí salíamos todas golpeadas. Vean la película de Tan cerca de las nubes. Ahí hay un encuentro contra Italia, ¿sí?, donde sale Silvia Zaragoza, mi compañera. Pues le fastidió la italiana y le puso sus guamazos al terminar el partido. Pero sí hay contacto, pero sin problema, ¿eh? Adelante. Maru Monroy, de Grupo Fórmula. En primer lugar, quiero agradecerles este ciclo de cine y el hecho de que la mitad de sus películas estén enfocadas en el fútbol femenil, porque si jugar en la periferia es complicado, ser mujer y jugar en la periferia es no doble, sino triplemente complicado. Entonces, gracias por visibilizar. A mí me tocó vivir el Mundial del 86 y lo contrasto, era muy chiquita, pero lo contrasto con las emociones que estoy sintiendo, es decir, como alguien que vive, sueña fútbol. Y la verdad es que estoy muy enojada con este mundial por parte, digamos, de la organización, ¿no? Siento que ahora sí que la FIFA no era lo de antes y que hay como mucho más esta visión como mercantilista. Pero escucho las historias que van a mostrar en este ciclo y me parece que como que nos reivindican con la esencia del fútbol, ¿no? Por las historias, por las dinámicas, y que precisamente pues son estas emociones las que nos hacen jugar, ver y disfrutar el fútbol. ¿Es correcto si tiene como este toque de reivindicación de la esencia del fútbol, de lo que nos hace que nos guste el fútbol? Bueno, sí, creo que sí, que lo que dijiste es exacto, ¿no? De alguna manera son películas que lo que tratan de rescatar es la alegría del fútbol, las emociones, y no sé si tiene mucho que ver, pero algo que siempre me preocupa de alguna manera, que la cohesión del fútbol es muy impresionante, ¿no? Es decir, yo siempre he pensado, si después de que una película gana el Festival de Cannes o Venecia, fueran 25 películas al Ángel, sería todo un acontecimiento, pero no va ni una, ¿no? Entonces el cine no tiene ese factor de movilizar que tiene el fútbol, también para bien y para mal, ¿no? Es decir, lo que acaba de pasar ahora en Francia quiere decir que la violencia está totalmente descontrolada, pero esa efervescencia controlada mueve multitudes realmente, ¿no? Entonces, bueno, creo que un poco lo que decías, estás entre esas multitudes, ¿no? Bernardo. Buenos días, Bernardo Soto, El Negativo. ¿Sí ha pasado, Nelson, cuando ganó Guillermo del Toro el Oscar, sí hubo gente en el Oscar, en el Ángel, en el Ángel sí fue gente, sí hubo, bueno. y sí fue nota. Es que Guillermo del Toro es como nuestro futbolista estrella, ¿no? Es el fútbol y Guillermo del Toro.
preguntando, te toca compartir con el Mundial y con la gente que le gusta el fútbol. Con el ciclo, Cinetec está preparado para de repente el intercambio de estampas y que se echen una cascarita en áreas verdes, porque va a pasar. O sea, hay gente que al final el fútbol hace que quieras recuperar esos espacios, ¿no? Esa es la primera. La segunda, ahorita que mencionaba Manuel, ¿qué tanto está en un proyecto que hace 5 años veía que Luis y Roberto así hicieron la cabeza hacia atrás ¿qué nos pueden contar de qué tan difícil fue completar el proyecto? Ya nos hablaste un poco de la génesis del proyecto, pero qué tanto fue difícil completarlo, y les toca a abrir, dirían los clásicos, hostilidades el mismo día que inaugura el fútbol. O sea, en la mañana estamos todos en el Azteca y en la tarde podemos estar aquí para ver 2 visiones del fútbol, y la última para los 5, que creo que es la más difícil, su pronóstico para la selección y para la final del Mundial. Gracias, señor. Ya me olvidé. Yo espero, digo, no es el lugar ni para hacer cascaritas ni para cambiar estampas. Hay muchos lugares, por lo menos no como algo organizado, ¿no? Y bueno, y como dicen siempre, que gane el mejor, ¿no? Muy bien bajado ese balón. Muy bien bajado ese balón. Bueno. Sí nos dio risa porque justo con Ángeles duramos 5 años aproximadamente para el proyecto, 2 años y medio de desarrollo. Parte de la intención de estar tanto tiempo en desarrollo pues justo era lograr como esta confianza e intimidad, y que las jugadoras sobre todo confiaran en nosotros y que nos conocieran, ¿no? Nosotros nos extrañamos nada más llegando con la cámara, cuéntame tu vida y yo no te cuento nada de la mía. Entonces como fue crear como que esta comunicación horizontal, esta camaradería, amistad, ya me atrevo a decirlo. Y pues el tema de los fondos, que todo siempre es un tema, y luego con el cine documental también luego se vuelve más complejo, hay que justificarlo todo. Nosotros lo hicimos a partir de cine, pero pues fue estar esperando como periodo tras periodo, bateadas también, hasta que tuvimos la oportunidad de financiarlo pues por completo. Y bueno, ahora en el proceso de presentarlo a festivales, ¿no? Presentar al bebé, que lo conozcan, si les gusta, si no les gusta, desde dónde los toca. Y sobre todo como en un proyecto donde justo no apela, tiene como esta crítica social, tiene una más íntima, donde se busca hablar de temas complejos o de los matices de la violencia. Tener un protagonista que viene del ex narco, pues sí, o sea, como se dedicaba a hacer antes al tráfico, y ahora ya no, y cómo lo hace a través del fútbol, pues luego se complejiza mucho, ¿no? Como la conversación, pero también esa era la intención que se tenía con Ángeles. ¿Cuáles son las violencias estructurales que están atravesando a estas personas y desde dónde construyen su comunidad? Y bueno, un poco... Sí, nomás para cerrar un poco como la idea del por qué tanto tiempo el desarrollo, a pesar de estar aplicando a fondos y así, era eso. Ángeles de Puebla tiene una visión como muy sesgada por parte de la clase media y la clase alta, y los ven como los unifican como violentos, que todos son narcos, que todos son... O sea, hay una porofobia también ahí hacia esta zona. Y justo conviviendo tanto con las jugadoras y con Cristian, es como sí, existen un montón de cosas que sistemáticamente están ahí para que ellos sean atravesados de esa forma tan precarizada, ¿no? Casas pequeñas, espacios, nulos espacios para la cultura y las artes, escuelas vandalizadas, terrenos baldíos que justo, como el campo que construye Cristian y los vecinos, o sea, era basta de esta idea, si bien existe la violencia ahí, pero no todo es igual, ¿no? No se puede desde el privilegio solamente ver así a las zonas periféricas. Entonces creo que estar 2 años y medio ahí fue que ellos se dieran cuenta que ya no estábamos ahí, o sea, como podían platicar de lo que sea y ya les importaba poco si estaba una cámara o no.
Entonces creo que fue muy benéfico tardarnos. Siempre también estaba la pregunta de ¿ya están filmando? Y siempre no, todavía no. Y justo cuando cayó el fondo fue en verano, que es como el momento más crítico climatológicamente en Mexicali, y es eso, ¿a qué resiste, no? También en un entorno que te llega a 50, 52 grados la temperatura en verano, y que de hecho hay un partido, el primero de la película, que están jugando a esa temperatura. Entonces, cómo se comporta también el deporte, cómo se comportan las personas, las morras en estas condiciones jugando, ¿no? Entonces, pues sí, creo que valió la pena estos 5 años. Fueron cansados, pero estamos como muy satisfechos con el resultado. Que pues ya nada más responder lo de la cuestión futbolera, ¿no? ¿Sí se escucha? A ver, ahí. Bueno, creo que eso nada más como para rematar ya en términos futboleros. ¿Qué se espera de la selección, dijiste? ¿Y su pronóstico de final? Bueno, la selección mexicana, a ver, yo he visto fútbol muchos años y con toda sinceridad diría que es uno de los representativos con menos talento que ha tenido el fútbol mexicano en su historia. Eso es lo que yo pienso. Sin embargo, esta cuestión de la localía, a veces lo veo, y no solo de la localía, sino de cosas que a lo mejor ya sería una temática aquí ya para los futboleros así mucho más encendida, de qué tanto el deporte de pronto parecería que está empujan hacia ciertos resultados, hacia ciertos escenarios, hacia ciertas, digamos, jerarquías en los equipos, ¿no? No me voy a meter más allá de eso, pero bueno, creo que de pronto lo hemos estado viendo incluso en torneos internacionales, el mundial pasado, yo qué sé. Entonces, yo me imagino que México va a ser muy difícil que se quede en las primeras rondas, ¿sí me explico? O sea, que en realidad sí va a tener, digamos, avanzar, pero como es un mundial que también incluye una ronda extra, o sea, que ya para ganar el mundial son 8 partidos, ya no 7, pues entonces yo me imagino que el resultado de México no va a ser muy diferente al que hemos tenido en otros mundiales. Aunque por ahí luego dicen que no, que ya, entre la inteligencia artificial y los Simpson, que dijeron que un día México iba a llegar a la final contra Portugal, pues capaz que sucede, ¿no? Entonces ahora, a mí me vino así a la mente hace algunos meses que el campeón iba a ser Portugal, cabrón. Pero ya estoy dudando, y obviamente quiénes son el que suena, como sonó Argentina hace 4 años, para que sea campeón ahora, pues es España, ¿no? Entonces dices, bueno, ¿será que por ahí entre España, Portugal y el equipo que hombre por hombre tiene la plantilla más, digamos, completa y es Francia? Entonces, ¿será que es por ahí el asunto? Ahora, ¿será que entonces de pronto veamos a alguno de los equipos sudamericanos también escalar? O sea, ya, si no Argentina, ahora Brasil, aunque no parecería, no lo sé. Pero yo me imagino que por ahí entre esos 3 sería la lógica de quién ganaría el mundial, y México se quedaría pues en unos octavos de final, que sería el equivalente a los cuartos de antes, ¿no? Y a lo mejor ya dicen, ya llegamos al quinto, pero no avanzamos mucho más de lo que era otras ocasiones, ¿no? El pronóstico de doña Lourdes como subcampeona mundial, seleccionada. No, hombre, me la está poniendo muy difícil. Con este equipo tengo muchas dudas. Todas las dudas las tengo. No hay individualidades. Este último partido que vimos, bueno, no sabían qué hacer con el balón. No. El primer tiempo, el segundo, qué pena. Yo pensé que los clavaban mínimo 3 golecitos. Pero es que no le veo futuro. Entonces, hablar de un resultado, que si van a llegar a cuarto, no. Que ganen estos partidos que tienen, porque se los pusieron a modo las elecciones. Están a modo para pasar a la siguiente ronda. Pero tengo todas las dudas. No tengo resultado. Doña Lourdes, ya tenemos 2 preguntas más, por favor. ¿Sí? Ahorita. 2 preguntas más, Moy. Justo para doña Lourdes, quisiera saber si con todos estos homenajes que están recibiendo, con esta reivindicación que hablaban justamente del fútbol femenil, de la presidenta y de Clara Brugada,
¿Ustedes han hablado o están buscando realmente este reconocimiento de la Federación Mexicana de Fútbol para que reconozca estos mundiales? ¿No? En ese sentido, ¿qué nos podría decir? Si no han hablado, si hay una iniciativa de buscar que se reconozcan esta participación de las selecciones femeniles. Fíjense que vino este señor Jardino a inaugurar el Infantino, sí, perdón, a inaugurar un museo de allá de Iztapalapa, el Yancuic, y le solicitó la jefa de gobierno que nos considerara y que fuera oficial el campeonato mundial, y nos aseguró y nos prometió que iba a ser hasta lo imposible. Seguimos esperando la respuesta del señor. Entonces eso sería el más grande regalo que nos pudiera dar México, la federación, las autoridades correspondientes, que consideraran al evento como parte del campeonato. Nada más esperamos la respuesta de este señor. Yo creo que no, que se quede en leyenda. Sí, pero ya somos leyenda, bendito sea Dios. Ya tenemos esa historia y ojalá y vean tan cerca de las nubes. Promocionen esa película que está hermosa. Se van a dar cuenta de nuestra historia, parte de nuestra historia de vida como futbolistas. Gracias. Pues listo. Pues les agradecemos mucho su presencia. Tal vez hablar de sí. Sí, bueno, aparte de estar aquí en las 3 cinetecas, el ciclo va a estar circulando por, creo que son como 12 lugares en el país a través del circuito Cineteca. Entonces nos importaba también eso, ¿no? Que este ciclo pudiera estar recorriendo diversas ciudades en todo el país. Bueno, gracias a ustedes. Gracias por gracias a todos, muy amables. Así se